Te despiertas cada día a la misma hora, haces las mismas cosas, vives los mismos gestos vacíos, y cuando alguien pregunta cómo estás, respondes, todo bien, pero no es así. Sabes que no lo es, tu cuerpo lo sabe, tu mente lo sabe, solo tú sigues fingiendo que esta vida tiene sentido. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, pero tú te condenaste a ser esclavo de una rutina que no elegiste. Y lo peor, llamas a eso responsabilidad. Hoy entenderás por qué el descontento contigo mismo es la primera señal de que aún estás vivo, y por qué admitir ese odio es el único camino para liberarte. Si ya te levantaste pensando, no aguanto más esta vida, escribe aquí en los comentarios. Es solo una frase, pero puede ser el inicio de tu revolución personal. Y si este vídeo te recuerda a alguien que lleva años viviendo en piloto automático, compártelo. Ellos necesitan escuchar esto. La primera mentira que debes dejar de contar es que tu rutina es normal. Despertar sin ganas, trabajar sin propósito, volver a casa exhausto, ver cualquier cosa en la televisión, dormir y repetir. Eso llamas vida adulta, pero tu inconsciente llama a eso muerte lenta. Sartre tenía un nombre para ello: mala fe. Es cuando te mientes a ti mismo para evitar la responsabilidad de escoger. Es cuando fingen que no tienes opciones, cuando en realidad tienes miedo de usar las que posees. Tu rutina no es inevitable, es una elección que hiciste y sigues haciendo cada santo día. Y el disgusto que sientes es tu propio ser, gritando que estás traicionando a quien realmente eres. El problema no es que te falte energía, el problema es que gastas toda tu energía intentando agradar a una vida que odias. Forzas sonrisas, inventas entusiasmo, racionalizas el vacío. Y al final del día, estás exhausto. No porque hayas hecho algo significativo, sino porque pasaste todo el día luchando contra tu propia autenticidad. Eso es insostenible. Y en el fondo, ya lo sabes. Jean-Paul Sartre entendía mejor que nadie la psicología del autoengaño. Para él, la libertad humana es absoluta, pero también es absolutamente aterradora, porque ser libre significa que eres responsable de todo lo que sucede en tu vida. Cada elección, cada omisión, cada sí que das cuando en realidad quieres decir no. Por eso, la mayoría prefiere vivir en mala fe. Prefiere creer que no tiene opción. Prefiere convencerse de que la rutina es inevitable, que el trabajo es obligatorio, que la vida consiste en esa monotonía sin escapatoria. Pero Sartre lo sabía. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Puedes haber nacido en una familia determinada, en una condición social concreta, con limitaciones específicas. Pero lo que haces con ello, esa es tu responsabilidad plena. Y cuando vives una rutina que no elegiste conscientemente, estás renunciando a tu libertad más fundamental, la libertad de definir quién eres. La mala fe funciona así. Tomas una situación temporal y la transformas en una identidad permanente. Yo soy así mismo. La vida es así. Todo el mundo pasa por esto. Estas frases son estrategias de escape de la responsabilidad. Porque aceptar que odias tu rutina significa aceptar que tienes el poder de cambiarla. Y eso, para la mayoría, resulta más aterrador que seguir sufriendo. Sartre decía que la angustia es el sentimiento de la libertad. Cuando te das cuenta de que podrías vivir de manera completamente diferente, sientes vértigo. Es como estar al borde de un abismo. Sabes que podrías saltar, y eso te aterroriza. Por eso retrocedes. Vuelves a la rutina segura, predecible, muerta. Pero esa seguridad es una ilusión. No estás protegido, estás atrapado. Conozco a un hombre de 35 años que trabaja en la misma empresa desde hace 12 años. Cada día se levanta a las 6:30, toma el mismo café, coge el mismo transporte, se sienta en la misma mesa, hace las mismas hojas de cálculo. En el descanso, se queja de la vida con sus colegas. Al final del día de trabajo, vuelve a casa demasiado cansado para hacer algo significativo. Los fines de semana, duerme hasta tarde y ve series para descansar de la semana. Cuando se le pregunta por cambios, siempre responde lo mismo. No puedo arriesgarme, tengo cuentas que pagar.
Pero la verdad es otra. Tiene dinero ahorrado, tiene cualificaciones, tiene contactos. Lo que no tiene es valor para admitir que odia la vida que construyó, porque admitirlo significaría aceptar que desperdició más de una década, viviendo como un fantasma. Racionaliza su sufrimiento. Todo el mundo odia los lunes. El trabajo no está para ser placentero. Cuando me jubilé, allí sí voy a vivir. Transformó la desesperación en filosofía de vida y ahora está atrapado en su propia narrativa. No está viviendo, está sobreviviendo a sí mismo. Y lo peor, llama a eso madurez. Sartre diría que ese hombre es un cobarde existencial, no porque le falte coraje física, sino porque le falta valor para enfrentar su propia libertad. Prefiere ser víctima de las circunstancias antes que ser autor de su propia vida. Y esa elección, porque es una elección, está acabando con todo lo auténtico que hay en él. La realidad es brutal, pero necesaria. No eres víctima de tu rutina, eres cómplice de ella. Cada mañana que despiertas y repites los mismos gestos, sin cuestionarlos, estás votando para que tu vida permanezca igual. Cada vez que dices, no tengo opción, estás eligiendo no ver las alternativas que tienes. Cada vez que racionalizas el vacío, estás construyendo las rejas de tu propia prisión. Te has convencido de que esa vida es inevitable porque así evitas asumir la responsabilidad de cambiarla. Es más fácil ser víctima que ser protagonista. La víctima no tiene culpa. La víctima no asume responsabilidades. La víctima solo sufre. Y el sufrimiento pasivo resulta más cómodo que la acción transformadora. Pero Sartre no tenía paciencia para el victimismo existencial. Para él, incluso en situaciones extremas, estuvo preso durante la Segunda Guerra Mundial, aún dispones de opciones. Puede que no controles lo que te sucede, pero sí cómo respondes ante ello. Y tu respuesta a la rutina que odias ha sido aceptar, racionalizar, repetir. Has desarrollado una relación enfermiza con el propio sufrimiento. Te has acostumbrado a él. Lo has domesticado. Ahora ya no te molesta. Simplemente te consume por dentro, silenciosamente. Te has convertido en un experto en vivir en contra de ti mismo. Y esa pericia en autoboicot es lo que te mantiene atrapado. Si alguna parte de este vídeo ya te ha llevado a cuestionar la vida que estás llevando, marca ese momento en los comentarios. Ahí empieza el cambio. Y si hasta aquí ha tenido sentido, deja un me gusta. No por mí, sino para marcar este instante de conciencia. Conozco a otro hombre. A los 40 años tenía una carrera sólida, una casa hipotecada, un matrimonio estable. Por fuera parecía tener todo lo que la sociedad define como éxito, pero por dentro estaba muriendo. Despertaba cada mañana con una sensación de vacío que no podía explicar. Ya no podía fingir entusiasmo por el trabajo. Ya no podía forzar conversaciones superficiales. Ya no podía vivir en automático. Un día dejó de intentar gustarle su propia vida. Simplemente admitió: odio esto, odio esta rutina, odio esta versión de mí mismo. Y esa confesión, honesta, brutal, sin racionalizaciones, fue lo que le liberó. Él no cambió todo de una vez, pero modificó su relación con la insatisfacción propia. En lugar de combatirla, la escuchó. En lugar de esconderla, la respetó. Esa insatisfacción no era una enfermedad, sino el último vestigio de vida auténtica que aún albergaba en su interior. Era su alma solicitando auxilio. Poco a poco, comenzó a tomar decisiones distintas, pequeñas al principio. Alteró su ruta habitual hacia el trabajo. Empezó a decir no a compromisos que carecían de sentido. Dejó de pretender que le agradaban cosas que aborrecía. Y estas pequeñas rupturas crearon un espacio para cambios mayores. Hoy, 5 años después, vive una existencia completamente diferente. No porque haya hallado la fórmula mágica de la felicidad, sino porque dejó de mentirse a sí mismo. Comprendió que la valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en actuar pese a él, y que la libertad no es hacer lo que se desea, sino asumir la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones tomadas.
Sartre diría que ese hombre experimentó un despertar existencial. Dejó de ser mero objeto de las circunstancias y se convirtió en el sujeto de su propia vida. Entendió que estamos condenados a ser libres y que esta condena en realidad es una bendición disfrazada. Sartre no creía en cambios graduales en lo que respecta a la autenticidad. Para él, la transformación genuina siempre es revolucionaria. No se negocia con la mala fe, se destruye. No se reforma la mentira, se abandona completamente. El primer paso es el más difícil, aceptar que se odia la vida que se está viviendo, sin minimizar, relativizar ni buscar culpables, simplemente reconocer, esta vida ya no me sirve, me traicioné, me abandoné y ahora necesito reencontrarme. El segundo paso resulta aún más aterrador, asumir la responsabilidad total por el cambio. Nadie te salvará, nadie te dará permiso, nadie te mostrará el camino. Eres el único responsable de escapar de la prisión que tú mismo construiste. Y esa responsabilidad resulta aterradora, pero también liberadora. El tercer paso es la acción. No hay planificaciones infinitas, ni preparativos eternos, ni esperar al momento perfecto. Acción. Una decisión diferente, un acto de ruptura, una resolución que te demuestre a ti mismo que aún estás vivo, que todavía tienes el control, que aún puedes elegir. Sartre sabía que la libertad se conquista ejerciéndola. No te vuelves libre reflexionando sobre la libertad, sino haciendo elecciones libres. Y la primera elección libre siempre es la más difícil, decidir dejar de aceptar lo inaceptable. La revolución existencial comienza cuando dejas de preguntarte ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezas a afirmar esto se va a acabar. Cuando dejas de buscar garantías y empiezas a asumir riesgos. Cuando dejas de ser víctima de las circunstancias y empiezas a ser autor de tu propia historia. No necesitas más autoayuda. No necesitas más consejos. No necesitas más motivación. Necesitas honestidad. Honestidad brutal, quirúrgica, sin anestesia. Ya sabes que está mal en tu vida. Ya sabes que necesitas cambiar. Ya sabes qué decisiones estás posponiendo. El problema no es la falta de información. El problema es el exceso de racionalización. Te has convertido en un experto en encontrar excusas para no actuar. No es el momento adecuado. Las condiciones no son ideales. Necesito prepararme mejor. Todas estas son estrategias para evadir la responsabilidad. Sartre diría que estás en mala fe con tu propia insatisfacción. Sientes el descontento, reconoces el vacío, identificas el problema, pero te niegas a aceptar que tienes el poder de resolverlo, porque asumir ese poder también implica aceptar la responsabilidad por el tiempo que perdiste aceptando lo inaceptable. La verdad es que tienes miedo de tu propia libertad. Tienes miedo de descubrir quién eres realmente debajo de todas esas capas de conformismo. Tienes miedo de vivir una vida auténtica porque no sabes si te va a gustar la persona que vas a descubrir, pero ese miedo es normal. Sartre lo llamaba angustia existencial, la vértigo de darse cuenta de que puedes ser cualquier persona, vivir cualquier vida, tomar cualquier decisión. Es aterrador tener tanto poder sobre tu propio destino. Es más fácil fingir que no tienes elección, pero la tienes. Siempre la tuviste. Y cuanto más pospongas el ejercicio de esa libertad, más prisionero serás de tu propia cobardía. Porque cada día que aceptas vivir en contra de ti mismo, te alejas más de quien realmente eres. Ha llegado el momento de decidir. Puedes seguir fingiendo que tu rutina es aceptable, que tu insatisfacción es normal, que tu vida va por el camino correcto. Puedes seguir siendo un actor secundario en tu propia historia, un figurante en tu existencia. O puedes aceptar que odias la vida que estás viviendo y que eso no es un problema, sino una solución. Porque solo quien reconoce su propio vacío tiene la oportunidad de llenarlo con algo real. Solo quien admite su propia mentira puede comenzar a vivir en la verdad. Sartre sabía que la autenticidad exige coraje, valentía para decepcionar las expectativas, valentía para abandonar seguridades falsas,
valentía para vivir sin garantías, valentía para ser juzgado, incomprendido y cuestionado. Pero él también sabía que la alternativa es peor, porque vivir en malicia es morir en vida, es desperdiciar el único regalo que realmente posees, la capacidad de escoger quién deseas ser. No naciste para vivir en piloto automático, no naciste para aceptar migajas existenciales, no naciste para ser un prisionero de tu propia rutina, naciste para ser libre, aunque esa libertad duela, aunque asuste, aunque transforme todo lo que conoces. La revolución existencial empieza ahora. Comienza con una admisión sencilla, honesta, sin rodeos. Odio la vida que estoy viviendo, y eso tiene que cambiar. Ahora dime, ¿vas a seguir fingiendo que todo está bien? ¿O vas a admitir que odias esta vida y por fin hacer algo por ti? Escríbelo en los comentarios. Es tu pacto de ruptura con la mentira. Y si quieres seguir escuchando verdades que nadie más tendrá el valor de decirte, suscríbete. Aquí la ilusión no sobreviva. Sartre sabía, la revolución empieza en el momento en que dejas de mentirte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Cuándo dejarás de hacerlo?